Y esto es todo suyo. Aquí o allá donde tú. Gloria, gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque mira a su lado, mira el que está a su lado. Y dígale, te ves bien. Porque en ti está la gracia de Cristo. Mientras muchos fallecieron, hoy muchos expiraron en la cama de un hospital. Muchos declararon muertos en una cárcel. Usted sabe lo que está pasando en nuestro país. Una ola de accidentes, espíritu de suicidio que se está moviendo en este tiempo. Usted y yo somos merecedores, inmerecedores debo decir. Y aún así Dios nos otorga la gracia y la bendición de un día más. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. Agradezco a mi hermanito Iván, quien es mi hermano, mi amigo y mi barbero. Alaba la gloria a Dios, el que me pone lindo. Dios es bueno. Saludamos, amén, al pastor, a la pastora, a los pastores en esta mañana. Cada uno de ustedes reciba un abrazo fraternal en la fe. Soy el evangelista Víctor Gabriel Quiñones. Por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, junto a mi amada esposa Saymari Vázquez, que me acompaña, mis 3 hijos, los cuales excusamos en esta mañana, presidimos el ministerio evangelístico Ungidos para la Batalla. Perseveramos en la iglesia pentecostal La Última Hora, la cual radica en Trujillo Alto, barrio Dos Bocas, pastor Jorge Luis Rivera y su amada esposa Grisel Meléndez. Amén. Así que vaya conmigo a la Biblia. Hay un ambiente lindo, se siente la presencia del Dios del cielo. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 33, verso 3. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y Él está aquí en esta mañana. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Exaltamos aún a su nombre, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jeremías capítulo 33. Se lee la poderosa palabra del Señor a la gloria de los 3 grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este grato privilegio que nos concedes, Padre mío, de estar en tu casa, casa de Dios, casa de oración y puerta del cielo. Padre, te pido, Dios, que me ayudes a disertar tu palabra, a trazar el mensaje en esta mañana. Señor, el que llegó cansado, fortalécele. El que está desanimado, reanímale. Así como la lluvia y la nieve, dice la Biblia que así como la lluvia y la nieve desciende acá a la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito por lo cual ha sido enviada. Padre mío, que esta palabra sea predicada con gracia, con denuedo, con autoridad, con demostración de poder, y me encargaré de darte toda gloria y toda honra, porque solo a ti te pertenece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora, pero sus labios pueden expresar alabanza. Dale la mano al que está a tu lado y dile: sostenidos al clamor. Sostenidos al clamor. El nombre de Jeremías significa Dios ha designado. Dios designó a este profeta desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que Dios le dijo: antes que te formase, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este profeta tiene una tarea difícil. Jeremías era la boca de Dios. Jeremías tenía que hablarle a un pueblo por medio de la declaración de la palabra de Dios, a un pueblo que no quería recibir el mensaje, un pueblo que era duro de cerviz. Y dice la Biblia que los actos de este pueblo constantemente eran en contra de los designios de Dios, y esto al profeta le trajo afrenta, le trajo vergüenza, le trajo dolor,
le trajo un sinnúmero de cosas, porque el que predica la palabra de Dios, el que quiere agradar a Dios, el que paga un precio, el adorador que es espíritu y en verdad, va a ser perseguido, va a ser vituperado, va a ser calumniado. Si usted no me cree, mire a Cristo, mire el ejemplo de Cristo. Jeremías es tipo de Cristo, porque Jeremías profetizó la destrucción del templo, la destrucción del pueblo, y así al igual que Cristo lloró. Usted conoce que Cristo lloró, se afligió, se entristeció por la condición del pueblo, y así nuestro Padre Celestial llora cuando nosotros no le recibimos, cuando nosotros le despreciamos, cuando nosotros le desechamos, porque el deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros le amemos, le busquemos en espíritu y en verdad. Levanta la mano y adora a Dios en esta hora. El carácter del mensaje de Jeremías era un carácter urgente. El mensaje era un mensaje de juicio para que despertaran. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente duerme, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted sabe ¿por qué están sucediendo tantas cosas en nuestro país? Porque han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios primeramente de los hogares, luego de las escuelas. Y mira lo que está sucediendo en este tiempo, que cuando el muchacho va mal, cuando va en un rumbo a la delincuencia, no en todos los casos, porque hay gente que instruye a sus hijos en el evangelio, pero la gran mayoría no le enseña al Señor, le enseña malos modales. Entonces cuando se busca un caso, pastor, cuando llegan a la cárcel, ahí en la cárcel es que se le presenta a Cristo. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. El llamamiento y la misión de Jeremías era anunciar el evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una misión. Usted no tiene que saber predicar. Usted no tiene que tener un ministerio. Con usted decirle a alguien Cristo te ama, usted está haciendo la obra. Con usted darle un abrazo a alguien que lo necesite, usted está predicando. Jeremías era al que Dios había asignado para anunciarle la palabra al pueblo, para que el pueblo se volviera de sus malos caminos. Pero dice la Biblia que habían profetas falsos, profetas que le hablaban al pueblo lo que ellos querían escuchar, lo que ellos querían oír. Y a Jeremías lo tenían como alguien que no hablaba la verdad, como alguien que lo que hacía era buscar su propio bien, cuando no era así. Jeremías era el profeta, el que Dios había asignado para ese tiempo. Hay hombres y mujeres que Dios ha asignado para este tiempo. Hay hombres y mujeres que caigan el rema de Dios, que caigan la palabra más solía, más allá, que caigan en la presencia del Dios de Israel. Y esto le costó que cuando él recibiera el llamado, muchos de nosotros cuando recibimos el llamado, lo primero que decimos es: no puedo, o no estoy preparado, o no estoy apto, o ¿por qué a mí? ¿Por qué no llamas a otro? Dios conoce todo. Antes que sucedieran las cosas, antes que las cosas sucedan, Dios las conoce. Por eso Dios le dijo al profeta: antes que te formase, te conocí, antes que naciese, te santifiqué. Por eso el salmista dijo: mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que entender que antes que Dios nos formase, antes que pisáramos esta tierra, antes que nuestra madre nos diera luz, ya había un propósito de Dios contigo, ya había un propósito de Dios conmigo. Ahora bien, este profeta le dice al Señor: yo no sé hablar, yo soy un niño. Y el Señor le dice: no digas que eres un niño, porque lo que yo te diga tú vas a decir, lo que yo te hablare tú dirás. No podemos decir que no podemos, tenemos que decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Este profeta fue abofeteado. Había unos
falsos profetas, unos profetas que hablaban mentiras. Entre ellos uno se llamaba Pasur, y cuando Jeremías anunciaba la palabra, esto le costaba que le dieran, que lo abofetearan. Esto le costó afrentas, le costó que lo echaran en la cisterna. En la cisterna no había agua. Usted conoce que la cisterna es para almacenar agua. En aquel entonces hacía un roto en la tierra, en lugares rocosos, para cuando lloviera se almacenara agua. Pero a Jeremías lo toman y lo echan en una cisterna. Pastor, una cisterna que no tenía agua, sino que estaba llena de lodo. Ahí echan al profeta de Dios. ¿Para qué? Para matar el propósito, para matar el llamado, para matar lo que Dios le entregó, para matar la visión. Mira el que está a tu lado y dile: quieren matar lo que Dios te entregó, quieren matar el propósito, quieren matar la Abasamalía Mahaya, quieren matar tu familia, quieren matar tu ministerio. Dice la Biblia que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso yo me gozo cuando veo a mi hermano Iván sentado ahí. Y lo que yo siempre le digo a los jóvenes, a las vidas, a los hermanos: usted llega a la casa de Dios y nadie le va a decir quítate o deja de quitarte. El Espíritu Santo es el que trata con el hombre. El Espíritu Santo es el que santifica. Hoy por hoy entiendo que cuando nos acercamos a Dios, que cuando venimos a la presencia de Dios en obediencia, con un deseo interno de agradar a Dios, Dios va ordenando todas las cosas. Dios va ordenando cada una y todas las cosas. Me llama la atención que Jeremías, de tantas cosas que pudo atravesar, de tantas cosas que pudo enfrentar, cuando llegó el momento donde estaba en la cisterna, dice la Biblia que Dios envió a un hombre llamado Ebed-Melech. Habló con el rey le pareció bien que le lanzaran trapos estilo como una soga. Formaron una soga y lo sacaron de la cisterna, pero una vez sacado de la cisterna se encontraba en la cárcel. Hay algo que quiere limitar la adoración. Hay algo que quiere limitar la alabanza, y es la cárcel. No estoy hablando de una cárcel física, no estoy hablando de corrección, estoy hablando de la cárcel espiritual, donde el enemigo quiere que entremos. Cuando el ser humano entra en una cárcel, ahí llega la depresión, ahí llega la ansiedad, ahí llegan los pensamientos suicidas. Tenemos gente que aún llegan a la casa de Dios, aún ministran, pero se encuentran depresivos. Por eso usted puede buscar las noticias, yo no le miento, pastores fuera de Puerto Rico quitándose la vida, aún hombres y mujeres de Dios quitándose la vida. ¿Por qué? Porque estos son demonios, es un espíritu. Usted mira las noticias, una mujer se paró en Calle, se parqueó su carro y se arrojó al vacío, se quitó, más solía Mahaya, yo siento la presencia de Dios, se quitó la vida. Era una mujer de buen parecer, una profesional, maestra, pero aún así se lanzó y se quitó la vida. Yo quiero decirte que la solución no es acabar con nuestra vida, porque hay vida después de la muerte. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. El camino, la verdad y la vida es Jesús, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay un purgatorio, no hay un término medio. No hay un happy medium. No hay cielo de animales. Los animales mueren y punto, y se acabó. El alma, nosotros somos seres tripartitas. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque somos cuerpo, alma y espíritu, y los tres hacemos uno. Pues así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted lee la Biblia, usted sabe que en Génesis dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En plural, hagamos. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a Dios
Tiene un momento adverso donde Dios le habla de la restauración y de la prosperidad de Jerusalén, y estando en la cárcel. En el capítulo 33 puede mantener la Biblia abierta para que vea que no son inventos míos, que lo que yo estoy hablando está escrito en la Biblia. Antes de usted decirle amén a cualquier cosa, corrobore que lo dice la Biblia. Y en el capítulo 1, en el verso 1, debo decirle, el capítulo 33, vino palabra de Jehová a Jeremías. La segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. O sea, él se encontraba en una cárcel. La palabra, el evangelio, la profecía lo llevó a estar en una cárcel. ¿Por qué? Porque quieren silenciar a los hombres de Dios. El que predica la verdad lo quieren silenciar. Por eso usted tiene que valorar el predicador que venga y tome la parte. Cuando uno tiene el micrófono, cuando uno tiene la parte, uno tiene una responsabilidad grande. De aquí podemos herir, de aquí podemos matar a una persona. Y una palabra duele más que una bofetada. Siempre y cuando la palabra sea de Dios, si la palabra viene de parte de Dios, no te va a herir. Quizá te puede corregir, pero no te va a herir. Pero hay personas que predican prejuiciados. Hay personas que predican bajo sus propias emociones y se desquitan. Por aquí tú no te puedes desquitar. Por aquí tú no puedes llamarle a alguien la atención. Por eso estoy en contra de los pastores que cogen el micrófono y regañan al hermano fulano en público. Eso se hace en la oficina. Levanta la mano y adora papá en esta hora. Tenía un problema. Se encontraba preso, físicamente estaba preso, pero su alma no lo estaba. Y me llama la atención que en el verso 2 dice: así ha dicho Jehová, que hizo que la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es nuestro nombre. En el verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor le habló a Jeremías porque vienen momentos de turbación. Vienen momentos de desesperación, y ahí tú necesitas que te hable alguien. Tú esperas que te hable el vecino, tú esperas que te hable tu familiar, tú esperas que te hable tu primo, pero en momentos de adversidad, de desesperación, de dolor, de aturdimiento, el que nos habla se llama el Dios del cielo. Estaba en la cárcel. Estaba muy enfocado en la cárcel, pastora. Muchas veces nos enfocamos en el problema. Muchas veces nos enfocamos en la situación y nos olvidamos del Dios del cielo. Nos olvidamos de aquel que tiene control de todas las cosas. Por eso es que hay tantas personas que se están afanando. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Por eso yo te exhorto, iglesia, líder, hermano, hermana que estás aquí en esta hora, vive un día a la vez. Si hoy, ¿qué día es hoy? Si hoy es domingo, no te afanes por lo que vas a hacer el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Vive cada día como si fuera el último. Valora a tu madre, a tu padre. Abraza a tu esposo, abraza a tu esposa, a tus hijos. Dile cuánto lo amas. Vive un día a la vez, no te precipites. Mira a Salomón. Ni aun con toda su gloria se pudo vestir como los lirios del campo. Mira los pajarillos, no siembran ni hilan, y Jehová los sustenta, Jehová los sostiene. Ahora bien, Jeremías recibe la voz de Dios. Jeremías, Dios le habla por segunda vez y le dice: clama a mí. ¿Por qué? Porque se había turbado, se había desenfocado. Clama a mí y yo te responderé. Yo siento la presencia de Dios.
Usted puede adorar al Dios de Israel en esta hora. Por eso el Salmo 34:6 dijo el salmista David hablando: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay un gemido que se escucha desde la tierra y llega al cielo, y es que cuando claman los justos, Jehová los oye. Si dos en la tierra se pusieran de acuerdo por una cosa, será hecha en los cielos. Clama a mí, yo te responderé. La iglesia, los seres humanos dependen de la oración, porque la oración es nuestra dirección, la oración es nuestro norte, la oración es lo que nos posiciona, lo que nos dirige. Por eso, si usted puede ir a Mateo capítulo 7, verso 7, puede corroborar. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que le busca le halla. Hermano, a veces nosotros queremos una profecía, o que venga un predicador y nos dé palabra de Dios, cuando la profecía más segura es la palabra de Dios. Dios a diario nos quiere hablar, Dios a diario quiere alentarnos, quiere dirigirnos. Jeremías se encontraba ahí en la cárcel, pero el Señor le estaba diciendo: clama a mí y yo te responderé. En aquel entonces la cárcel tenía un patio, no era como ahora que son 23 y 1, 23 en la celda y 1 hora afuera. Jeremías tenía la disposición de poder salir al patio las veces que él quisiera, pero él se enfocaba en estar en la celda. Hay gente que hay gente que Dios los libertó, pero ellos quieren entrar a la celda. Si Dios te libertó de la pornografía, no entres ahí. Si Dios te libertó del adulterio, no entres ahí. Levanta la mano y adora a papá. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Vemos gente que mueren a diario. ¿Por qué? Porque es la paga del pecado. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Vemos jóvenes de 12, 13 años, le faltan el respeto, le dan al padre, le dan a la madre, y por eso usted ve que no llegan a los 18, los matan en la calle porque no honran a su padre. Entonces nosotros, si honramos a nuestro Padre Celestial, si honramos a Dios, vamos a honrarle a nuestro Padre, a nuestros padres en la tierra. Clama a mí. La oración tiene poder. Y yo te pregunto en esta hora: ¿tú sacas a diario un tiempo de oración? ¿Tú sacas a diario un tiempo para hablar con Dios? Dijo el apóstol Pablo: el hombre exterior se va desgastando, mas no obstante el interior se renueva de día en día. Mira, hermano, yo he sabido llegar cansado del trabajo. ¿Para qué? Para montarme en el carro e ir a un pueblo remoto en Puerto Rico 2 y 3 horas, y aún así cuando me voy de rodillas, sin fuerza físicamente hablando, pero cuando me conecto con Dios, Dios me sube el switch de nueva fuerza, porque Él da fuerzas al cansado y multiplica las de aquel que no tiene ninguna. Él es el único que de un resultado negativo lo convierte en positivo. Por eso usted puede ir a la historia de Daniel. Me llama mucho la atención que Daniel estaba pasando por un momento adverso. Se afligió, no ingirió manjar y estuvo en ayuno. Dice la Biblia: por 21 días, por 3 semanas, Daniel clamó, pero hubo oposición, hubo interrupción en el clamor. Porque aunque el clamor llegó arriba, dice la Biblia que el príncipe de Persia se opuso. Pero en medio de todo esto, Daniel tiene una visita de un hombre, de un personaje con los ojos como llama de fuego. Y dice la Biblia que le dirigió. Fue el mismo Cristo que le visitó. Luego le dice que el arcángel Miguel peleó con el príncipe de Persia, pero que luego se opuso, que lo venció, y luego vino el príncipe de Grecia. Clama a mí y yo te responderé.
Por eso Esther, cuando vino el edicto en contra del pueblo judío, Mardoqueo le había dicho que no revelara su nacionalidad, que no revelara quién era ella ante el rey. Pero cuando vino este edicto en contra del pueblo, Mardoqueo le dio las noticias y Mardoqueo le dice: nosotros vamos a ayunar 3 días. Y Esther le dice: mis doncellas y yo también ayunaremos. Le presentaron el problema a Dios. Preséntale el problema a Dios. No cojas el teléfono para decir: me pasó esto, mira mi problema. No, el hombre no puede hacer nada por ti. Vete de rodillas, vete a la presencia de Dios. Dios es el que va a obrar. Y Esther tuvo la sabiduría, tuvo la gallardía, el valor, que cuando va y se retira, cuando busca a Dios, el rey no podía recibir a nadie sin previo aviso. El rey era su esposo. Pero me llama la atención que el rey dijo, dice Esther, debo decir, Esther dijo: voy a entrar al palacio del rey. Y cuando Esther entra en el palacio del rey, cuando Esther entra al palacio, me llama la atención que sucede algo. Ella, si el rey no sabía, no le hablaban que iba a entrar alguien, iba a pasar que la persona podía morir. Pero si el rey le extendía el cetro, le extendía el báculo, la persona no moriría. Y como Esther halló gracia ante los ojos de Dios, como Esther era dirigida por Dios, me llama la atención, Esther dijo: si tengo que perecer, que perezca. Pero cuando entra el rey, le recibió, le extendió el báculo y halló gracia, le dijo: pide, hasta la mitad del reino se te dará. Esther entró sin previo aviso. Entró sin permiso y el rey le recibió. Porque cuando recibimos dirección de Dios, cuando recibimos la guianza de Dios, suceden cosas poderosas. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios se mueve a nuestro favor. Pero tenemos que ser dirigidos por Dios. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu Santo, tales son hijos de Dios. Por eso vemos la historia del pueblo de Israel. Volvía a hacer lo malo constantemente ante los ojos de Jehová. Y si vamos al libro de Jueces, a la historia de Gedeón, dice la Biblia que el pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas por 7 largos años y se escondían en cuevas. Tenían que esconder el trigo. Mira qué fuerte es el miedo. El miedo te desenfoca. El miedo te aparta del propósito de Dios. Por eso dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso, si te dicen: mira, el hermano tiene una parte, la hermana, el hermano tiene un testimonio, tiene un cántico, no te limites, deja a Dios trabajar, deja a Dios obrar. Yo llevo 10 años predicando y aún así me equivoco. ¿O hay hombre perfecto? El único perfecto es Dios. El hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios no falla. Él es infalible. Él es eterno Dios. Yo llevo 10 años predicando. Dios me ha entregado un ministerio internacional. Dios me ha llevado a las naciones y aún así me pongo nervioso. Porque los seres humanos tenemos algo que se llama sistema. Si usted no se pone nervioso, usted es un extraterrestre. ¿Sí o no? Es normal, los nervios van a venir. Y me llama la atención que Esther recibió gracia ante los ojos de Dios. Daniel fue bendecido. El pueblo el miedo los tenía desenfocados. Estaban sacudiendo el trigo en el lagar. Y si usted lee la Biblia, ¿para qué era el lagar? ¿Para el trigo? ¿Para qué? ¿Para qué? Muy bien, está aprendido el hombre, está pendiente. El lagar era para trabajar las uvas, para machacar las vides, para que saliera el mosto. El trigo había que sacudirlo en la colina, en la cima de la montaña. Y el miedo los tenía sacudiendo el trigo en el lagar. Mira el que está a tu lado y dile: tú sabes para qué Dios te llamó. Tú sabes cuál es el propósito tuyo en la tierra. Vengo a hablar con hombres y mujeres de Dios que están pasando momentos adversos,
Y Dios te dice, clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a contestar. No dejes de orar por tu proceso. No dejes de orar por tu esposa. No dejes de orar por tu esposo. No dejes de orar por los tuyos. Dios te dice, clama, que yo te voy a responder. Sostenidos al clamor. Por eso vemos un hombre llamado Jonás, que aunque Dios le llama y le dice que fuera a Nínive, Jonás coge miedo porque los ninivitas eran gente violenta, gente sanguinaria. ¿Y qué hizo Jonás? Descendió a Jope y compró un pasaje para Tarsis. Se fue de la voluntad de Dios. Así hay muchos que se van de la voluntad de Dios. Dicen, bueno, esto está malo, yo me voy para otro país. No me malinterprete, uno puede emigrar, tú puedes ir a otro país, tú puedes buscar mejorías para tu familia, pero lo que yo quiero recalcar y cabe destacar es que si Dios no te envió, tú no vas a tener éxito. Si Dios no te envía, tú no vas a tener bienestar. Yo siento la presencia de Dios. Y Jonás, cuando se iba, dice la Biblia que estaba durmiendo. Así hay muchos durmiendo. Dios los envía algo y están durmiendo, roncando a pata suelta. Hasta las 1 de la tarde, hasta las 2 de la tarde. Y claro, usted se merece un descanso. Usted se merece descansar. Pero cuando el Espíritu te inquieta a que le busque. Ahorita leímos, el que toca se le abrirá. Nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿En qué? En gemidos indecibles. Jonás presenció una tormenta. Dice que los que estaban allí echaron suerte sobre cada uno de ellos y se dieron a entender, dio a relucir que lo que estaba sucediendo era por culpa de Jonás, porque Jonás confesó, dijo, soy profeta de Dios y no he ido a hacer el mandato, me he quedado aquí. Le dijeron, levántate, dormilón. Toca el que está a tu lado y dile, levántate, dormilón. ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo lo que Dios te envió a hacer? Dice la Biblia que tomaron a Jonás y lo echaron ¿a qué? Al agua. La tormenta cesó, pero vino un gran pez y frum. Y es una historia que desde niño se nos enseñó. Pero yo te voy a llevar más allá. Te voy a desatar un misterio en esta hora. Jonás no quiso orar, no quiso ayunar, sino simplemente se fue a dormir. Hay gente que quiere que Dios le entregue la casa, le entregue el siervo, le entregue la sierva, le entregue la empresa, le entregue el negocio, pero no se van a orar, se van a roncar. Y ¿sabe lo que pasó? Dentro del pez, pastora, Dios lo obligó a un ayuno forzoso, porque dentro del pez ahí no había comida, sino que ahí había mal olor. Ahí hedía el vientre del pez, pero la situación difícil lo obligó a clamar. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, he pedido al Señor por este aguijón, 3 veces le he pedido, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay veces que nos ponemos vagos, no queremos orar, no queremos hacer nada. ¿Y qué hace Dios? Te quita horas del trabajo. ¿Qué hace Dios? Se te daña el carro. ¿Qué hace Dios? Te enferma. El propósito de Dios en nuestra vida es que nosotros prosperemos. Así como prospera nuestra alma, Dios quiere que nosotros prosperemos en cada una de nuestras maneras de vivir. Y cuando el profeta Jonás dentro del pez comenzó a clamar, dice la Biblia que Dios oyó el clamor. Dice la Biblia, claman los hostos y Jehová lo oye. El pueblo estaba siendo oprimido allá en Egipto, pero el pueblo estaba edificando casas, edificando edificios, edificando ciudades para Pitón y Ramsés, y eran oprimidos, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Dice la Biblia que cuando enviaban las parteras, ya habían dado a luz las israelitas, porque eran más fuertes que las egipcias. Mira el que está a tu lado, dile, porque en ti hay un espíritu superior. Y dice la Biblia que Jonás fue escupido. Pero no fue escupido en Nínive,
Porque en Nínive no había playa y hay muchos que cometen ese error. Es como decir que en Jayuya hay playa. En Jayuya hay playa. Fueron 3 días de camino para llegar a Nínive. O sea que no lo escupió el pez donde el que tenía que ir. Tuvo que caminar 3 días. Y el 3 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Representa la deidad, la divinidad de Dios. Por eso Dios nos dice en esta hora que hay una bendición al clamor. Que si eres sostenido al clamor, aunque no tenga fuerza, vas a orar. Hay que orar en todo tiempo, aunque no estés de rodillas. Puedes estar en tu trabajo en comunión, puedes estar en el carro en comunión, puedes estar en la escuela, donde sea. Podemos estar en comunión, porque los que están en comunión con Dios van a ser guiados. Los que se conectan con Dios van a ser bendecidos. Levanta la mano y adora a Dios en esta hora. A Dios le pesó haber creado al ser humano. Y por eso fue que envió un diluvio. Y no fue que se arrepintió, sino que le pesó, le dolió en su corazón. Pero aún así, la misericordia de Dios sigue en nuestra vida. Porque luego Dios restauró lo que se había destruido. Nuevamente salió. Había una familia de 8 que estaba en el arca. Habían animales que habían sido preservados. Luego la generación volvió a surgir. Porque aunque pasan cosas en nuestra vida, quizá hay unas que no están en nuestras manos, otras sí, pero lo que nos sostiene, lo que nos ayuda a seguir es la oración con Dios. Por eso cuando Cristo estaba en el monte, que ya iba a ser entregado por medio de Judas, estaba orando, y el pueblo allí en el monte de los olivos, allí el pueblo estaba cansado, no pudieron orar ni tan siquiera una hora, se durmieron. En la primera ocasión nuevamente se volvieron a dormir, y el Padre le dijo, Cristo le dijo, no ha podido velar ni tan siquiera una hora. Velad y orad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Mira qué mal es la carne, que matrimonios de años se han destruido por un placer de, qué sé yo, los minutos que sean, un momento, porque así es Satanás. Recuerdo, oí un testimonio de un hombre que aún saliendo de 40 días de ayuno, este hombre salió de 40 días de ayuno y dijo, retó al diablo y dijo, tengo al diablo pisado. Por eso a mí no me gusta ese corito que dice, tengo al diablo pisado, písale la cabeza, porque nosotros no podemos pisar al diablo. El único que lo pisó en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos vencer. Siervos y siervas de Dios. Y este hombre, cuando dijo esto, la debilidad de este hombre, la vieja criatura, eran las mujeres. Y este hombre se le presentó una mujer de buen parecer, una mujer rubia, como la que él le gustaban antes de ser predicador. Y cuando llegaron al acto íntimo que consumió todo, ¿sabe lo que le sucedió a este hombre? Que el demonio que entró en esta mujer, porque había retado a Satanás, lo miró y le dijo, ahora ¿a quién tú tienes pisado? Por eso tenemos que mantener nuestra integridad, nuestra humildad. Sansón, aunque le falló a Dios, aunque se metió con una mujer filistea, me llama la atención que Sansón le pidió perdón a Dios, y en última ocasión Dios le devolvió la fuerza, y en ese día mató más filisteos que en toda su propia vida. David le falló a Dios, pero dice la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Era un corazón íntegro, un corazón que amaba a Dios. Hoy por hoy Dios nos dice que si somos sostenidos por la mano de Dios, es por nuestra oración, es por nuestra búsqueda, es por el clamor del pueblo. Por eso yo te invito en esta mañana a que no dejes de orar.
No dejes de orar, no dejes de hablar con Dios. Hay espíritus que visitan al hombre, espíritus de tristeza. Por eso usted puede tener una victoria, usted puede comprar una casa, usted puede comprar un carro nuevo, usted puede tener dinero en el banco con muchos ceros, usted puede estar bien, pero aún así lo puede visitar un espíritu de tristeza, de aflicción, y usted decir, pero ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento triste? Son demonios que visitan a la persona, al ser humano. Por eso aún cuando nosotros dormimos, aún durmiendo, estamos en guerra. O a alguien no le ha pasado que aún estando durmiendo ha tenido una experiencia. Hay un demonio que se llama la parálisis del sueño. Este demonio mientras duerme se te para en el pecho. Es un demonio pequeño y te paraliza. Tú tratas de hablar y no puedes. Tú tratas de moverte y no puedes. Y ese demonio en los años 80 en Rusia mató mucha gente. Si usted no me cree, busque historia, vaya a Google. De ahí fue que salieron. De ahí salió la película de Freddy Krueger, porque alguien en los sueños estaba matando a la gente y era un demonio. Más solía, más allá. El diablo aún en los sueños no se detiene. Los demonios aún en los sueños te atacan. Por eso tenemos que hablar con el Señor. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sostenido al clamor. Qué bueno es orar. Lo mejor de orar, lo mejor, lo más que a mí me gusta no es montarme en aviones. Lo más que a mí me gusta no es recibir el reconocimiento humano. Lo más que a mí me gusta no es que después de un sermón, de un mensaje, me den una palmadita y me digan, varón, qué buena estuvo la predicación. Lo más que a mí me gusta es estar en el secreto de Dios, meterme ahí y que se me salgan las lágrimas, perdonando la expresión, aún las fosas nasales se me limpien en la presencia de Dios, porque cuando lloramos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. O sea, Jeremías, no te enfoques en la cárcel. Clama a mí porque yo tengo la respuesta. Clama a mí porque yo te voy a sacar. Clama a mí porque yo soy tu sustento. Clama a mí porque yo te voy a levantar. Vengo a hablar con gente en esta mañana que quizás perdieron el enfoque, que quizás están aturdidos por el problema, por la situación. Pero yo te vengo a decir que en la oración está tu respuesta, que en la oración está tu contestación, que en la oración está la bendición. Él te dice en esta mañana, clama a mí y yo te responderé, yo te enseñaré cosas que no sabes, cosas que no conoces, cosas que no han sido realidad, cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que yo te voy a entregar. Ponte sobre tus pies en esta hora. No muy largo para que me vuelvan a invitar. Alaba la gloria de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Hay veces que llamamos a una persona y no coge el teléfono. Hay veces que tú le escribes a una persona por WhatsApp y te dejen visto, y eso no nos gusta. Pero cuando tú clamas al 777, nunca hay interrupción. Él no duerme, Él te va a contestar a la hora que sea, Él te va a responder a la hora que sea. Por eso Dios nos dice que clamemos a Él. Él no se ha olvidado de lo que te habló, Él no se ha olvidado de lo que te prometió, Él no se ha olvidado de lo que un día Él te dijo. Pastora, Él conoce tu corazón, Él conoce tus peticiones. Aún los cabellos de vuestra cabeza están contados por Él, y Él no se le olvida la palabra que Él te dijo, pero Él quiere que tú se lo digas. Dios, tú me prometiste esto y yo lo creo. Levanta la mano arriba en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio que nos has concedido. Señor, gracias por la bendición de poder ministrar en esta casa. Bendice a los pastores, bendice cada hermano, cada hermana, cada líder. Señor, aún los que pasan por esta calle sean impactados por tu presencia. Padre, ahí está tu pueblo. Si hay alguien enfermo, yo declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien ansioso, recibe
de paz. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Descanse en la presencia de Dios. Padre, si hay alguien enfermo, yo declaro sanidad. Si hay alguien desenfocado, hoy se enfoca. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre mío, que tu pueblo sea lleno, que tu pueblo reciba en esta hora, que tu pueblo sienta la presencia. Ahí está la presencia de Dios. Recibe nueva fuerza, guerrero. Más solía majaya. Recibe nueva fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Hoy Dios ha venido a hablar con el pueblo. Hoy Dios ha venido a hablar a esta casa. Y Dios nos dice que Él no se ha olvidado, que no hay interferencia en la oración, que si clamas a Él, Él te va a responder. Gracias a Dios. En el nombre de Jesús.